Buen día, amigos. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes que pueden escucharme en este día. Como seres humanos y en este mundo en que vivimos, muchos de nosotros nos acostumbramos a prometer, pero pocas veces cumplimos. Así nos portamos entre nosotros los seres humanos. Y tanto nos acostumbrados a una vida así, que aún a Dios muchas veces venimos para prometer y se nos olvida que hemos prometido y así no cumplimos. Pero vamos a ver qué nos enseña Dios por medio de su palabra, la Biblia, en este día sobre las promesas que le hacemos a Él. En Deuteronomio, el capítulo 23, del versículo 21 al 22, nos dice así: Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Entonces nos dice, cuando hagas voto o le prometas al Señor, no te tardes en cumplir. Porque si te tardas, se te olvida que has prometido. Y si se te olvida que has prometido, nunca cumples. Y si nunca cumples, en ti habrá pecado. El Señor lo demandará de ti. Pero si sabes que vas a prometer y se te va a olvidar que has prometido y no vas a cumplir, entonces dice, es mejor que nunca prometas nada. Entonces, muchas veces nos encontramos en situaciones difíciles en este mundo en que vivimos. Y tenemos esa fe de que no hay otro que pueda ayudarnos que solo Dios. Y es entonces cuando empezamos a hacer promesas. Pero antes de hacer promesas, aún en medio de esa situación que nos encontramos sabiendo que solo Dios puede ayudarnos, debemos de pensar qué es lo que le vamos a prometer al Señor. Si somos capaces de cumplir o no somos capaces de cumplir. Porque cuando ya le hicimos la promesa al Señor, es necesario, es obligación cumplirle. Porque si no lo hacemos, en nosotros habrá pecado. Entonces, si no tienes trabajo y dices, Señor, yo te prometo que si tú me ayudas a conseguir un trabajo, lo primero que saque de la semana o el pago de la primera semana, todo será para ti. Cuando llegue ese día en que vas a colectar, cuando el Señor ya te haya proveído ese trabajo, no te olvides que le prometiste al Señor que ese dinero le pertenece a Dios. Procura cumplir. Si vas a sembrar un terreno, si vas a sembrar semilla, y le prometes al Señor, lo primero que yo saque de esta cosecha será para ti. Cuando llegue el tiempo de cosechar, no te olvides de lo que le has prometido al Señor. Pues solo en ese tiempo puedes cumplir. Si pasa la cosecha y no cumpliste, ya no cumplirás, porque ¿de dónde vas a sacar para cumplir? Pero el Señor demandará esa promesa que tú le has hecho, y en ti habrá pecado, porque prometiste y no cumpliste. Pero en este día también vamos a ver un ejemplo de una persona que sí pudo prometer y también cumplir. En Primera de Samuel, el capítulo 1, el versículo 10 y 11 nos dice así: Ella con amargura de alma oró a Jehová, y oró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que diereis a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. En esta ocasión existía un hombre de la tribu de Efraín que se llamaba Elcana. Tenía dos esposas, una se llamaba Penina, la otra se llamaba Ana. Penina tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Era estéril, no podía tener hijos.
y siempre se encontraba en amargura en su corazón, porque no podía tener hijos. Y siempre que se sentaban en la mesa a comer, su rival, o sea, la otra esposa de su esposo, la burlaba, se burlaba de ella, porque la otra se sentaba con sus hijos a la mesa con su esposo, pero esta una, llamada Ana, se sentaba sola porque no tenía hijos. Entonces un día se encontraba delante de la presencia del Señor y orando con una amargura de corazón, y le decía: Señor, Jehová Dios Todopoderoso, si tú te acuerdas de tu sierva, si tú bendices a tu sierva con un hijo varón, yo te prometo que este hijo varón yo te lo voy a dedicar a ti y estará delante de tu presencia todos los días. Entonces esta mujer llamada Ana era estéril, no tenía hijos, y se sentía afligida por no tener hijos. Había una gran amargura en su corazón, pero ella le prometió al Señor que si Él le daba un hijo varón, ella se lo dedicaría a Él. Vamos a ver qué nos dice luego en 1 de Samuel 1, 19 y 20, nos dice así: Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Rama. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Entonces vemos que esta mujer llamada Ana se presenta delante del Señor con una amargura en su corazón, con lágrimas en sus ojos, y le dice: Señor, si tú te dignas en mirar a tu sierva y le das un hijo varón, yo te prometo que ese niño te lo voy a dedicar a ti todos los días de su vida. O sea, este niño te pertenecerá a ti. Y vemos que el Señor escuchó la voz de esta mujer. Y dice que cuando su esposo tuvo intimidad con ella concibió. Luego dio a luz un hijo varón. Exacto como se lo había pedido al Señor, así el Señor cumplió con ella. Llegó el tiempo en el que dio a luz y tuvo un hijo varón, porque el Señor cumplió con ella. Así como ella le pidió, así el Señor le dio. Vamos a ver qué sucede luego. En 1 de Samuel 1, 24 al 28 nos dice así: Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí. Y ella dijo: Oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por el niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí, y pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová, y adoró ahí a Jehová. Entonces vemos que esta mujer llamada Ana le pidió al Señor. El Señor cumplió con ella, la escuchó y le dio el hijo varón que ella le había pedido. Cuando se cumplió el tiempo, cuando el niño dejó de mamar pecho, cuando ella dejó de criar al niño, de darle pecho, dice que junto con una ofrenda llevó al Señor a su hijo, presentándoselo al sacerdote que en ese tiempo se llamaba Elí, el sacerdote de ese tiempo. Fue y le llevó al niño y se lo presentó al Señor junto con una ofrenda. Entonces, así como se lo hubiera prometido al Señor, que si el Señor le daba un hijo varón, ella se lo iba a dedicar al Señor todos los días de su vida. Así cumplió. Apenas que el niño dejó de tomar pecho, esta mujer llamada Ana lo llevó al templo, se lo dejó al sacerdote que se llamaba Elí. Así se lo dedicó al Señor. Entonces nos podemos imaginar, esta mujer le pedía al Señor un hijo varón, un solo hijo. Cualquiera mujer de tanto tiempo que no ha tenido hijos,
que llegue a tener un solo hijo. No lo iba a querer dejar en ninguna parte. Quizás se le iba a olvidar que le ha prometido al Señor que si le da un hijo varón se lo va a dedicar al Señor, o sea que lo va a dejar en el templo para el servicio del Señor. No cualquiera mujer iba a hacer esto, pero ella cumplió con el Señor. Así como se lo prometió al Señor, así lo cumplió. Entonces vamos a ver cómo el Señor responde a estas personas que están dispuestos a cumplir con Él, así como Él cumple con ellos. Dice en 1 Samuel 2, 20 al 21. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer, en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvió a su casa, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Entonces vemos que cumplir con el Señor no solo es evitar que haya pecado en nosotros, sino también es recibir la bendición de Dios abundantemente en nuestra vida. Esta mujer era estéril, no tenía ningún hijo. Le lloró al Señor que le diera un hijo varón, prometiéndole que si el Señor se lo diera, ella se lo dedicaría al Señor. O sea, el Señor le daba y ella se lo devolvía al Señor. El Señor le dio, tal y como lo prometió, el hijo varón. Y ella, tal y como lo prometió, le devolvió su hijo varón al Señor. Y vemos que el Señor la honró. El Señor honró su fe y su fidelidad. Y después que esta mujer no tenía ningún hijo, después que tuvo su único hijo varón y se lo dedicó al Señor, dice la palabra del Señor que el Señor le dio 3 hijos más y 2 hijas. Por todo, tuvo 6 hijos. Le dedicó el primero al Señor y ella se quedó con 5, 3 varones y 2 hembras. Este es nomás la manera que Dios nos muestra que en realidad Él honra a los que le honran. Aparte de que en ti no habrá pecado porque cumples con lo que le prometes al Señor, las bendiciones de Dios serán abundantes para tu vida. Entonces, en este día, si alguna promesa le has hecho al Señor, tú que me escuchas y no has cumplido, recuerda cuáles son esas promesas que le has hecho al Señor y procura cumplirlo. Hoy el Señor no solo quiere borrar tu pecado de prometer y no cumplir, hoy también el Señor quiere bendecirte abundantemente. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para cada uno de ustedes que me han escuchado en este día. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno de ustedes que me escucha en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.